Sintonía de Aterpe, y es que ya tenemos aquí a nuestros contertulios y contertulias aquí preparadas y vamos a dar comienzo y vamos a pasar primero a saludarles. Bueno, antes de nada, recordaros nuestro número de WhatsApp por si queréis participar, 645-442420. Y ahora sí, ya vamos a pasar a saludar a nuestras invitadas e invitados. Egunon Adrián, Egunon Mabele y Egunon Mariné. Euron. ¿Qué tal estamos? Bien, ¿no? Al mal tiempo, buena cara. Sí, bien. Bien, no sé, no tenemos muchas ganas de hablar, ¿no? Así hemos venido para escuchar solo. ¿Que había mucho agua por la calle o qué? Esto sí nos picamos. Yo conozco a Mariné también. ¿Cómo que no? Sí, Bueno. bueno. Es decir, no tengo muchas ganas para decir, ¿cómo? Siempre nos quedará Adrián. Yo no estoy nada de preocupada. A ver, Adrián, dirige tú este cotarro. Me apetece ser dirigida. Bueno, tenemos temicas de actualidad. Bueno, la verdad que temicas, pues bueno, ya iremos comentando porque Qué sí, mono, yo te ya- picas, dice. Lo- He puesto una tareica tonta. Lo de este país ya yo no sé si tiene nombre o no tiene nombre. Vamos a arrancar hablando del caso de Altsasu, el sangrante caso de Altsasu, de aquel 15 de octubre de 2016, aquella pelea en un bar. Y bueno, pues comentar los tres chavales de Altsasu que llevan ya 514 días en prisión preventiva y el juicio pues arranca esta próxima semana y la Fiscalía de la Audiencia Nacional Española solicita un total de 375 años de prisión para los 8 jóvenes que serán juzgados. ¿Con qué garantías creéis que van estos jóvenes al juicio? No sé, Adrián, si quieres empezar tú. Sí, Empieza Arancho, sí. desde luego con ninguna. Al final estemos ante, bueno, desde el inicio un caso esperpéntico. Como comentabas, casi 515 días encerrados en cárceles de Madrid, en prisión preventiva. Todo por una serie de intereses políticos y mediáticos bastantes años después de la amenaza de ETA. Parece que algunos están interesados en seguir perpetuando no sé qué clase de conflictos políticos. Es muy alarmante porque además ahora también lo estamos viendo con los CDRs de Cataluña, cómo están acusándoles también de terroristas y de enaltecimiento del terrorismo y rebelión. Y al final se está desvirtuando y devaluando el propio concepto de terrorismo. En el caso de Altsasu, también hay una interpretación muy extensiva del propio concepto de terrorismo que viene un poco amparado por el famoso artículo 573 del Código Penal, que se elaboró al calor un poco de los atentados yihadistas en Europa y que en este caso hay una interpretación, pues bueno, muy malintencionada para estos casos, y lo estamos viendo también en Cataluña, por lo cual hay una serie de líneas rojas peligrosas. Aquí ya no se trata solamente de este artículo, sino de las derivadas y las consecuencias que tiene, y del recorte de libertades y de falta de garantías procesales, democráticas, que está habiendo en este caso de Altsasu, y ahora mismo también, una vez que se ha abierto el melón, pues lo están aplicando en Cataluña. Mabele, Mariné, no sé quién quiere. Bueno, yo simplemente añadir, yo sigo pensando que, ¿cómo lo llamo yo a esto? Es el momento cajero de en tiempos, es decir, demostradísimo que estaba preparadísimo el tema de provocaciones, o sea, lo que hemos hablado hace tiempo y está demostrado. Todos conocemos a gente de Alsasua que nos ha contado la verdad y bueno, pues es así. O sea, que esa pelea de bar en cualquier otro sitio se acabó y más de un día ha pasado con algún guardia civil que se ha pasado, han llamado a la comandancia, ha bajado el comandante o como sea el puesto y tal, y se lo ha llevado y no ha pasado nada. Llevaban semanas provocando y ocurrió. Y esto, pues es lo mismo que decía yo, lo del momento cajero. Un cajero en Andalucía o en Soria, pues es una pena tonta, y aquí son 10 años. Y bueno, yo sigo pensando que siguen considerando a Navarra pues un laboratorio. Ver un poco hasta qué punto resistimos, hasta qué punto crispa, hasta qué punto con la situación que estamos viviendo con el cuatripartito, que pues, bueno, de alguna manera estamos dando avances, hay una tranquilidad pues importante después de tantos años, y bueno, pues esta crispación puede servir pues para decir bastantes estupideces, como está diciendo la derecha al respecto de todo, ¿no? Yo eso, pienso que es un pulso, y bueno, pues que a mí, por ejemplo, me preocupa que estén pidiendo todos estos años todo este tema mediático de este juicio, y que sigamos sin saber, por ejemplo, aunque es otro tema, qué pasa con el caso de la manada.
O sea, que ahí lo tenemos sin que antes va a salir la sentencia para los de Altsasu que para la manada. Es un tema curioso ese porque se suponía que tenía que salir a finales de enero el tema. El 27 de enero dijeron. Pues son más de 3 meses ya. Por eso digo que no quiero... Es distinto el tema, pero bueno, judicialmente otro laboratorio es Navarra, ¿no? También a ese respecto. Sí, yo totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho y decir que vamos que esto responde más bien a montajes policiales y judiciales y políticos de los que ya venimos sufriendo en Nafarroa desde hace años, ¿no? Pero es desde luego indignante que se esté llevando a cabo, para mí, una involución democrática, ¿no? Una involución democrática que no sabemos a dónde nos va a llevar, pero que nos recuerda a tiempos pasados del franquismo, porque no es ni aceptable, ni entendible, ni que por una pelea de bar a las 5 de la mañana 3 chavales lleven más de año y medio en cárcel preventiva, y sabemos que, porque lo hemos vivido y porque lo conocemos, que se pueden pegar 4 años y más. Es decir, 4 años es la límite de la ley, pero en estos casos se ha superado estos 4 años y no ha pasado absolutamente nada. Y sabemos también que pueden ser condenados a muchos años de cárcel por una pelea de bar a las 5 de la mañana, porque también lo hemos vivido, como ha dicho Mabelé, el caso de Cajeros y de otros casos. Hay que decir que de personas que se han pegado más de 4 años en cárcel preventiva y luego han sido absueltos, o de personas que sin prueba se han pegado 10 años en la cárcel, etcétera, etcétera. Entonces creo que esto va por la misma senda y por el mismo camino, y creo que además también estoy de acuerdo con lo que ha dicho Adrià, que tiene mucha relación también con lo que está pasando en Cataluña. Yo creo que sí es verdad que somos banco de prueba aquí, pero que esto se está trasladando miméticamente a Cataluña. Es decir, lo que Cataluña está viviendo en estos días, en Euskal Herria estamos hartos de vivirlo y estamos hartos de denunciarlo, decir que son montajes que responden a impulsos políticos, pero que son montajes policiales y jurídicos dirigidos y diseñados en despachos políticos, y eso no lo podemos olvidar, ¿no? En este sentido, yo creo que solo tenemos un arma, y es desde luego la respuesta social, ¿no? Y yo creo que la respuesta social en el caso de Altsasu está siendo bien importante. Ahí están incluso el compromiso político, que igual no se ha dado tan claramente en otros casos y en otras situaciones bastante similares, pero que tenemos la suerte de que en este caso sí se han implicado tanto figuras relevantes de la sociedad navarra, de la sociedad política, y además de la gente en la calle. Nadie entendemos que esto sea que tenga la perspectiva que tiene, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que como bien están diciendo tanto familiares como amigos, y así, se trata de justicia, no se trata de otra cosa, porque nadie está pidiendo ni inmunidad ni nada. Si tienen que ser sancionados porque han cometido una falta, que sean sancionados, pero con las mismas garantías y con la misma proporcionalidad que se hace en el resto del Estado español, ni más ni menos, justicia. Nada, pero la vara de medir es que ya no existe justicia en el Estado español. O sea, es que la vara de medir de unas cosas idiotas. Aparte, yo pienso mal y pienso que era un chollo, voy a hacer una burrada, aunque es verdad. Era un chollo todo el tema de cuando estaba de etapa, porque mira, entre las fianzas, o sea, era en un enriquecimiento de la cajita, que mira quién se la ha llevado. Es que es escandaloso. Y ahora yo creo que se ha vuelto a abrir la caja. Y ya veremos si esta gente, por ejemplo, sale fuera, qué fianzas van a pedir, porque ya han empezado con los catalanes también, a pedir unas fianzas que se van a enterar ahora con los de la pela. O sea, porque si echamos cuentas de lo que ha costado y lo que sigue costando el conflicto, entre comillas, vasco, el conflicto catalán, o sea, vete ahora que se empiecen a ver en viajes, en fianzas, o sea, es que se piensan que no nos damos cuenta, joder. Es que a partir de pequeños detalles, de que la vida va avanzando, y te vas dando cuenta de la trampa en la que estamos metidos. O sea, que no vengan vendiendo aquí justicia, porque vamos, o sea, el urdangarín en la calle, que se le perdone porque ya está sociológicamente ya denostado, pero bueno, ¿de qué vamos? Toda la banda de joder, la ya está calle. bien. Pues sí, es que digo que no lo decimos nosotros, intelectuales, gente, yo pienso que nunca había habido por parte de los sectores intelectuales mayor puesta de acuerdo, ¿no? En la situación como se está dando. O sea, vamos, por lo menos entre la gente de izquierdas. Ya. Hay de hecho una teoría, bueno, que es una versión que escuché, que es políticamente un poco incorrecto decirlo, pero que parece ser que coincidía en el tiempo también un debate interno que había entre el Ministerio de Interior y Hacienda en Madrid, con motivo, por ejemplo, de los pluses de peligrosidad de pues fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pues en
en Euskal Herria, ¿no? Y claro, pues sucedió esto y bueno, pues ahí alguien hizo el caldo gordo, ¿no? Y consiguió una serie de argumentos para defender unas posturas. De todas formas, más allá de esto y de lo que tenga de cierto o no, lo que está claro es que es absolutamente desproporcional, que es un caso que se tendría que haber juzgado en la Audiencia Provincial de Navarra, que así de hecho lo veía la propia Audiencia Provincial de Navarra y veía que era competencia suya, y que esto que haya terminado en la Audiencia Nacional es un absoluto disparate y responde a otros parámetros políticos. Y está claro que al final están pagando el plato los encarcelados, pero también los familiares y los amigos y amigas. Y un pueblo entero, Adrián, que está en la palestra ahí. Bueno, yo creo que toda la sociedad, además, porque no solamente no es este caso, porque sabemos que, bueno, yo creo que tiene estos asuntos, yo creo que tiene un carácter fundamentalmente de venganza, pero también de ejemplaridad. Es decir, no te muevas, no hagas, no digas, no, porque mira lo que está pasando, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido nos debemos ver llamados toda la sociedad, ¿no? Porque hoy son ellos, pero mañana podemos ser nosotros sin ninguna duda, porque vemos, como decía antes, por dónde va la estrategia, ¿no? Está bien clara cómo están pues actuando también con los tuiteros, con los raperos, en fin, que es una involución que nos afecta a todos porque nos está mermando todos nuestros derechos civiles y políticos de una manera, yo entiendo que brutal, y por eso yo también creo que se está dando una respuesta, porque creo que cada vez somos más conscientes todos de lo que se nos viene encima, ¿no? O de lo que ya está. Nos acaba de llegar un WhatsApp de un oyente diciendo, pues al PSN no le parece que fuera una bronca de bar y dice que hay que dejar actuar a la justicia. De UPPN mejor ni hablamos. Bueno, pero es que no sé, es que el PSOE... Yo no quiero ni hablar de él, mira. Bueno, hasta los concejales del PSN en Altsasur se desligaron por ejemplo, de lo que decía la dirección en Pamplona. Ajá. Y le van la contraria a María Chivite. Pero es que no aprenden y se les han borrado un montón de la ribera y sigue ahí la de aquí. Yo creo que debería de pasar al puesto que ha dejado la que se ha pasado al PP, ahora que se pase la del PSOE a la UPN, y vamos un poco resumiendo la cosilla, ¿no? Tampoco hay que olvidar en Altsasu, pues al final la oposición que hay, ¿no? O sea, el movimiento que ha habido siempre y desde hace muchos años a las fuerzas de ocupación, como se suele decir. Y claro, se está venga a vender que es una pelea en un bar, pero al final hay unas políticas claras detrás, ¿no? O sea, eso es evidente. Quien marca la estrategia, desde luego, son los políticos. Y por eso he dicho antes que estas estrategias se diseñan en despachos políticos y luego se crean los montajes policiales y luego los judiciales, ¿no? Es decir, que es toda una cadena y todos son necesarios para conseguir el fin último que se ha diseñado en la estrategia política. Todos, porque esto es una cadena, no lo olvidemos. Y así actúan todos a sus órdenes. Y que hay que justificar, ¿no? Que están saliendo la Guardia Civil a la calle para pedir lo que estás diciendo tú, Adrián, la equiparación de sueldos con las autonómicas. Hay que justificar. Mira lo que nos pasó en Alsasua, que nos cascan por la calle. Son todas las tres. Bueno, pues ahí está esa manifestación del sábado al que está aplazada toda la ciudadanía navarra, ¿no? E incluso ya vimos como el Parlamento también hizo una declaración institucional adhiriéndose a la manifestación y pidiendo a la sociedad navarra que acuda a la manifestación, ¿no? Que repetimos que es a las 5:30 en los goles, ¿no? Empieza. Sí, eso es. Y cuenta con mucho respaldo institucional, yo creo que sin precedentes. Sí, sin precedentes. Y eso es importante y yo creo que a ver qué dice la prensa estatal, va a ser curioso. Va a decir, el cuatripartito terrorista... Pues sí, ya lo han dicho. Bueno, algunos ya lo han dicho. Ya está sacando los titulares. Ya lo han dicho. ¿Has visto? He dado una idea horrible. No, ya está. Bueno, ya está. Piensa mal y acertará. No, lo tendrán hecho ya desde ayer o así ya. El Diario de Navarra, el domingo ya tienen hecho. Han dado fiesta todos. Ya tienen la crónica. Bueno, y hablando de montajes, vamos a pasar a hablar sobre Cataluña y bueno, el último montaje, el de los comités de defensa de la República. Os va a leer las pruebas que ha adjuntado la Guardia Civil en la cosa por terrorismo contra esta chica Tamara que la acusan de cabecilla los CDRs. Bueno, la acusan de terrorismo y rebelión y en su casa han encontrado pruebas como un silbato, una papeleta del 1, una careta de Jordi Cuixart, agenda, teléfonos móviles, un ordenador y una memoria externa. Pero a mí no me da risa porque en los casos que hemos conocido aquí ha sido exactamente lo mismo y vuelvo a repetir que con esas pruebas han estado jóvenes 10 años en la cárcel. Sí, 10 años de su vida, con esas pruebas, con esas mismas. Sí. Por eso decía que el campo de pruebas ha sido aquí
y lo están trasladando miméticamente a Cataluña. Y a mí, desde luego, me duele en el alma porque sabemos lo que eso significa y sabemos lo que le puede pasar a esta persona, porque son capaces de eso y de más. De eso y demás. Y por tanto, yo sí que apelaría a nuestra responsabilidad, de lo que decía antes. Joder, tenemos que ser conscientes de lo que hemos vivido aquí, de lo que está pasando aquí, de cómo nos han engañado, de cómo nos han mentido, porque lo sabemos y porque lo hemos vivido, para no creernos absolutamente nada de lo que nos están contando de Cataluña. Pues ¿desde cuándo hacer una acción pacífica, como pueden ser levantar los peajes, desde cuándo eso responde a una acción terrorista? Es que entonces no tenemos derecho a la protesta, solo tenemos derecho a la aquiescencia del poder, claro. Entonces, ¿dónde está el derecho a la protesta? ¿Dónde está el derecho a la disidencia? Ya te lo están diciendo, que votes y delegues en estos impresentables, que luego hablaremos, cada 4 años, tú delega. Forma parte de la educación política que le gustaría a la derecha, ¿no? Ya. De toda la vida. No, es que si levantas las penas, es que si coges una valla y ya estás cogiendo el mobiliario que es de todos, es que siempre sabemos, y muy bien estás diciendo tú, Mariné, el tema de lo que nos ha pasado aquí. De hecho, hay una constante referencia de nuevo a la Kale Borroka, que se aprendieron ya por fin. Cuando se la aprendieron ya desaparece, que según ellos en Cataluña se ha comenzado. Es que ¿hasta qué punto se puede tener paciencia cuando te han empezado ya a golpear ya porque ya estás ahí? ¿Qué de horas? O sea, yo les pediría simplemente, hablando entre nosotros, ¿no? A los catalanes diciendo, vosotros sabéis que nosotros no nos habríamos podido ni acercar. O sea, lo de aquel día de las vallas, sí, bueno, que cogía... Bueno, te coge un foral, de la primera hostia vas hasta la Rochapea. Entonces, por eso digo que se vayan acostumbrando a lo que está diciendo Mariné, a lo que está pasando. Y que datos de estos, pues ahora al siguiente dirá que le han pillado un panfleto de ETA de los años 50... pues sí, para imitación. No nos hace falta ni eso, falta, es eso, sí, es nada. Una chapa de no sé qué. Es que dices, pero bueno, es que no sé, es de verdad que es alarmante llegar, a mí me parece, ¿no? Hasta a esta situación ya dices, pero bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué derechos? ¿Dónde queda nuestro derecho? ¿No? Nuestros derechos civiles, de luego, están francamente mermados. Antes de darte la palabra, Adrián, nos manda este mismo oyente declaraciones: no se puede igualar una protesta con matar gente. Son declaraciones de Robert Manrique, representante de víctimas en Cataluña y víctima de ETA en Hipercor. Rechaza que la actuación de los comités de defensa de la República puedan ser calificados como terrorismo. Pues claro, es de agradecer que haya mentes... Pues porque hay gente que piensa. Claro, y como conclusión nos pone el oyente: víctima y terrorista a la vez va a acabar este hombre. Pues es que la gente piensa y sabe perfectamente. A mí estas cosas sí que me alegran, y de alguna manera todo el debate que se está dando y tal, pues con las últimas situaciones en Cataluña, que hay gente que está pensando ahora más que nunca, coño, lo que les ha pasado a estos, ¿no? Por nosotros, la de años que llevamos a limpiar hostia aquí. ¿Qué pasa? ¿Que le parece a la gente que nos encanta que nos den de hostias? ¿O que estar todo el día violentados? Y pues no. Tenemos otro carácter a ese nivel también, ¿eh? Yo no lo niego. Hay muchos chistes que pero lo especifican. Sufrir no nos gusta, ¿eh? No, pero eso... nos gusta más reírnos sí, y cantar. Pues que me acuerdo eso, que el otro día, perdón, Adrián, que es como un chiste, pero es así, no sé, que habían ido a Cataluña, pues estaban un grupo de vascos que estábamos y tal, y estaban catalanes. Y no sé, es que ya lo que pasó con la manía esa que dijo, cuidado, que vienen los vascos, vamos a negociar enseguida. O sea... Porque ya, pues yo imagino que estoy, digo, oye, que ya está bien, ¿no? No, han empezado a gritar, mejor que se tranquilice, como diciendo que viene, como las tenis yo. Adrián. Sí, al final, bueno, coincido con lo que estáis comentando y está muy enlazado con el tema de Altsasu, que al final se está evaluando el concepto de terrorismo, y con esta víctima de Hipercor, pues pasa si tú eres víctima del terrorismo y ves que empiezan a acusar de terrorismo pues cuestiones como lo que está ocurriendo ahora con los CDRs en Cataluña o el suceso de Altsasu, pues te llevas las manos a la cabeza y dices, hombre, pues con lo que hemos sufrido, ¿no? Que de repente ahora se esté banalizando así con este concepto, ¿no? De forma tan interesada y tan mezquina. Luego, bueno, pues de las pocas noticias positivas de Cataluña está últimamente lo que, bueno, pues el no entregar por delito de rebelión a Puigdemont a España, que casi un varápalo para Mariano y sus acólitos, y que se la junta además con el máster de Cienfuentes. Tiene una semana un poco aciaga en ese sentido. Están de un estudio todos. Ya. Sí. Y... mentes privilegiadas.
Y hoy he leído en La Vanguardia, que me ha llamado la atención, que ha puesto en marcha el Ministerio de Exteriores un plan diplomático, por lo visto, una estrategia diplomática de, pues, por ejemplo, han visto con Carles Puigdemont que la mayoría de editoriales en la prensa alemana eran contrarios a los postulados de España y de la justicia española. Lo que les ha jodido eso. Entonces, claro, y eso ya está ocurriendo en muchos sitios de Europa y en el entorno ven que están perdiendo credibilidad, entonces han puesto en marcha una estrategia diplomática para empezar a reunir a periodistas alemanes en España y también a todos los embajadores a mantener reuniones con periodistas en todos los países de la UE para empezar a intentar frenar un poco esta deriva que en Europa, bueno, ya que aquí al menos no le sacan los colores, en Europa en algunos sitios sí. Sí. Pues a temblar, porque ya sabemos lo que supone eso, ¿no? Directriz. O sea que a partir de ahora a temblar. No pienso hablar con la Merkel. Sí. Hombre, el conflicto catalán, el conflicto, ya lo llamamos conflicto. Sí, ya, claro. Aquí todo es conflicto. Claro. Todo es conflicto. Y el conflicto judicial en el que está sumergido ahora mismo España es curioso, porque tiene procesos abiertos en Escocia, en Bélgica, en Alemania, en Suiza. Sí, es que el problema es de la justicia española. Claro, eso es. Yo creo que los catalanes lo han hecho bastante bien a ese nivel, ¿no? Dicen, no han conseguido el beneplácito del Consejo Europeo, pero sí que es verdad que han internacionalizado de alguna manera el conflicto, ¿no? Por lo menos han dado a conocer y han puesto las claves sobre las que se sustenta el Estado de Derecho en España, ¿no? Y entonces yo creo que eso es positivo en ese sentido. No sabemos cómo va a terminar, porque aquí es todo impredecible. Yo tampoco me fío de esta UE, ni mucho menos, ni es la que me gustaría. Interpol, la mierda. Entonces, como tampoco me fío absolutamente nada, porque todos sabemos que se responden a intereses políticos, sobre todo económicos, pues tenemos que echarnos a temblar y ser muy prudentes con lo que puede pasar. Pero de momento sí que por lo menos no le están poniendo las cosas fáciles al Estado español, y eso, bueno, por lo menos nos congratula un poco, ¿no? Decir, joder, ya que estamos aquí, eso, que hemos soportado tales injusticias, tales maltratos, tales sufrimientos, por lo menos, joder, que de alguna manera, no sé, a ver si podemos recoger algún fruto en ese sentido y conseguimos que... Y la rebelión por lo menos se pongan colorados, ¿no? Y la rebelión de Rugger, que otra vez ha vuelto a plantear a que está en la trena. Sí. Es acojonante. Ahora vamos a hablar. Tienen paciencia los catalanes. Bueno, hay un encuentro entre el fiscal alemán y el fiscal español que a mí me da muchísimo miedo, ¿no? Porque dices enseguida elaboran las pruebas, ¿eh? Después de una comida, con la copa en la mano, enseguida se elaboran las pruebas necesarias. Y a mí eso me preocupa. Sí, euroórdenes, Interpoles. Y todo lo sí, que falta. ahí va. Sí, hoy le he leído la noticia curiosa en el diario, que es la paradoja de la euroorden. Si Llarena no la desactiva, Junts per Catalunya y Esquerra tienen mayoría para investir en el Parlamento a Jordi Sánchez. Claro. Mm. Que bueno, sabemos que el pleno es mañana, todavía no sabemos si le van a permitir acudir, ¿no? Pero bueno. No creo, sería bajada de pantalones para ellos. Ahí van a agarrarse a lo que sea. Ya. ¿Cómo van a consentir eso? Es que yo muchas veces me da rabia ponerme en la cabeza de la derecha de tan mala que digo, joder, me estoy volviendo muy mala. Pero claro, es que son fascistas, es que no... Eso es. Entonces, Vienen de esa escuela, sí. no tienen una memoria ahí para decir, oye, pues, joder, vamos a suavizar este conflicto. Pues hemos perdido en Cataluña, pues ya está. Pero no tienen cultura pero democrática. aparte, el Estado español nunca lo ha tenido. pero aparte yo ya es que con el tema este de ya lo que es el conflicto. Pero ¿qué cuesta entender? O sea, y no hace falta ir al Serrat, al otro, pues no quieren seguir siendo, porque no nos equivoquemos. O sea, si eres nacionalista español. O sea, es que cuando dicen, no, yo no soy independentista catalán, pero entonces eres español, ¿no? Estás para la nación española, ¿no? Pero dilo entonces. Esa es la clave. Pero es que es increíble por qué no se deja a la gente, bueno, que decida y ya está. No me extraña que se quiere ir todo Cristo, yo también me quiero ir. Ya sabes lo de la España antes roja que rota. Sí, y así seguimos. Sí, la verdad. No hemos conseguido lo rojo ni tampoco lo verde. Bueno, antes de seguir, nos llega un WhatsApp para vosotros, para los tres, creo que es bastante conocido, del anterior conductor de Pasealecu, de Iñaki, que nos mandó un WhatsApp respecto a lo de Altsasu, agravios comparativos. Ayer salió la sentencia contra un guardia civil que fue grabado agrediendo a un antitaurino que saltó a la plaza durante una corrida con más de 20 puñetazos en la cara y en las costillas. Finalmente le profirió amenazas como te voy a reventar la cabeza, hijo de puta, o te voy a pegar todo lo que me salga de los cojones. El castigo: 810 euros de multa y el pago de otros 600 euros por daños y prejuicios por un delito leve de lesiones y otro de leve de amenazas. Este tipo sigue suelto en las calles con una pistola en la cadera. Sí, cierto. Es que...
Sí, uno más. No, ya Es estamos indignante, acostumbrados. es indignante. Pero bueno, y el del tiro a Gladys del Estal, por ejemplo, Y que todos. que todos han desaparecido. Es que este es el problemón. O sea, que nosotros ya lo sabemos. El problema es que todos esos votantes del PP, de UPN, no sean conscientes PSOE. de esto que les estamos contando. Fíjate, no he querido ni meterlo por Ya, pena pues ya. mételo. No, mira, es que Será con que el no tienen PSOE sintonizada la Whisky, Mabel, que no han sintonizado la Whisky. Sí, o porque no tengo hoy ciertas compañías, basta que podía hacerlo. Adrián, basta que podía hacerlo. Pues Sí, sí. que a lo que voy es, a ver, yo es que con el PSOE en memoria, joder, pues para memoria histórica, coño, me giba por cantidad de gente que se les ha borrado y eso, pero que han luchado en el PSOE y no sé, me queda ahí. Bueno, pues a lo que iba eso, ya lo he dicho. Sí, no, que un agravio comparativo, pues insultante. Pero hay tantos. También Sí, creo pero- que leí ayer que el mismo año que ocurrió lo del Chasu en el 16, ¿verdad? Hubo, no sé si 9.000 casos también, como de delitos de lesiones con agentes de la Sí, autoridad que y con eso policías. Sí, que se hayan tramitado como una falta y ya Claro, está. claro. O sea, es que no hay más. Y Es que no hay más. eso es, que eso no hay es. más. Y es que, bueno, pues han aprovechado el contexto. Delito de odio. Y las circunstancias que les han interesado para hacer este circo. Y claro, pero al final pues tiene consecuencias muy graves. Y por eso es importante que el sábado estemos en Iruña en la manifestación. Pues fíjate tú, si el delito de odio se aplica con la memoria histórica a todos los franquistas. Sí, pues ya está. Las indemnizaciones, y tal, que sería lo mismo. O sea, aquí la justicia la vamos adaptando para lo que se nos pasa, ¿no? Claro. Y luego, bueno, lo que queda clarísimo es que lo que es la diferencia de la justicia de lo que es el gobierno en este momento o sea, que el PP y el Tribunal Superior son la misma Lo que- porquería. Bueno, Sí. eso es obvio, los eligen ellos. Sí, Lo claro. que- sí, en ese sentido también lo que dijo el otro día las declaraciones de Jiménez Los Santos, también Bueno. con los alemanes y Pero- de secuestrar a Ese los alemanes de muchacho- Baleares. Pues, Ese y- o muchacho sea, ya cagará. No sorprende las desgracias. O sea, creo que No. lleva toda la vida Toda la diciendo vida lo mismo, ¿no? diciendo. O sea, Sí. A mí lo que me Con sorprende impunidad. es que tenga voz todavía, eso es, y con semejante impunidad. O sea, por eso, pues es que cada día estás viendo cómo funciona la justicia. Entonces, cuando se hacen encuestas, recordáis antes que se hacían hoy, la mayoría de la población no creía en la justicia y se preguntaban, ¿pero cómo no puede creer en la justicia? Pues que yo creo que no somos tontos. Pero a ver, Y Carlos todos lo Herrera vemos. Carlos Herrera y este tienen que estar. Pero no estaban antes los teleñecos. Joder, pues no ya sé qué está. comentó, sí, el O sea, otro día, que Carlos si Herrera hubiera también sido- andaba bastante suelto. Sí, bueno. Claro. Sí, pero sin faltar. Que hagan gracias, pero sin faltar a poder ser. Bueno, pero es que entonces ya no son los teleñecos. Claro. Esta semana también estuvo Esparza con Herrera en la COPE y Sí. Pues eso. también tuvo una polémica con un tuit que puso Que la puso, COPE sí, que sí. decía que el Que cuatripartito incluía, justificaba Metía a los Gueroa Bay, asesinatos sí, de los ETA. atentados Sí, de es. ETA y Pero ya está, Que lo han cuatripartito. retirado, pero después de que han hecho el daño. Pero que ya lo han dejado, cuatripartito terrorista. Sí, sí, y ya en está. Navarra se está batasonizando y nada Sí, más. sí. Pesados y los teleñecos, Así, de el verdad. raca raca todos los días son lo mismo. Bueno, hablando Pero ese de, es el proyecto que tienen para Nafarroa, ninguno. estáis hablando de los delitos de odio. El otro día vimos que una mujer que colgó una pancarta Police Go Home en Tarragona le leía una citación por un delito de odio. Pues ya está. Nosotros ya lo hemos vivido eso. Sí, Sí, sí. tenemos que Estamos avisar, hablando de lo mismo. tenemos que avisar a los catalanes que si quieren les hacemos un manual, les vamos advirtiendo lo que les va a venir. Pues sí, estaría Sí, O porque sea, ten cuidadico con tener silbatos en Sí, casa, casa. por ejemplo. Creo que teníamos todos Tiragomas. claro. Lo de los CDR, Camisetas. lo de los CDR creo que todos lo teníamos claro que iba a suceder esto y no ha hecho más que empezar. A mí me da esa sensación. A mí también. Es que cuando Ese- te el dan problema es ese, violencia, el problema es ese. Cuando te dan violencia y riquirracas, que es inaguantable, que no me vengan diciendo Sí. que son los jóvenes, no, es todo el mundo, es que es por todos los lados. O sea, que Lo no. que pasa que no sé hasta qué punto, incluso intentando ponerte en la mente de la justicia española, incluso del gobierno del PP, les conviene seguir incidiendo, profundizando en esta deriva, digamos, represiva y de recorte de libertades. Pero al final, Cataluña, cada vez que hacen un movimiento de estas características, Cataluña se va más lejos todavía. Y la sociedad catalana está más, no sé cómo es la palabra, ya más harta, más... Sí, Ya sabe más lo que hay. Más desconectada. Y de yo todo. creo más desconectada de España, eso es, y con menos intenciones de dialogar y de entenderse. No, no. Entonces, tiene que haber un punto, pienso yo, que tienen que frenar, pero por el propio interés de ellos, salvo que hayan perdido ya Cataluña, que lo den ya absolutamente por perdido y que la deriva sea ya, pues vamos a ir a por el resto de España, a sacar Ya, votos pero- y
Y Cataluña, pues lo... Pero, Adrián, es que yo creo que ese experimento ya lo han hecho en Euskal Herria y de hecho nos dieron por perdidos, pero a costa de los votos que ganaban en España y les ha ido muy bien, Entonces yo creo que su análisis es ese, es que nos va muy bien aquí. ¿Y cuántos votos son aquí? ¿3 millones frente a 36? Pues es que es obvio, yo elijo los 36 y pierdo los 3. Entonces, en ese sentido yo creo que están haciendo la misma valoración que han hecho aquí en Euskal Herria, ¿eh? O sea, exactamente la misma. Aquí nos ha ido muy bien así, pues mira, que les den y nosotros vamos a seguir así. Y es que siguen vendiendo en España lo mismo que han vendido con Euskal Herria respecto a Cataluña, siguen vendiendo lo mismo. Eso que, fíjate, ¿cómo no? Pues si van contra las leyes y fíjate lo que están haciendo. Y a eso se le llama, igual no le llaman terrorismo ahora, pero le llaman rebelión, que viene a ser lo mismo. Entonces, quiero decir, yo creo que están llevando exactamente las mismas políticas porque aquí les ha ido muy bien. Porque en España eso les ha dado muchísimos votos y siguen con la misma dinámica. Yo creo, no sé. Entonces, yo quiero tener la esperanza, porque necesito tener la esperanza de que igual se les vuelve en contra algún día. ¿Cuándo? No tengo ni idea. De momento les está dando réditos. Y ya vemos, además, si no les da réditos al PP, ya vemos a quién le está dando, que es a Ciudadanos, que es todavía peor, porque a mí todavía me preocupa más eso. Porque, claro, igual al final la gente está diciendo... Es que estos del PP ya fíjate, porque ya no hay derecho, porque fíjate la corrupción, tal, no sé qué. Pero es que mira a dónde se va el voto, a Ciudadanos, que es todavía una involución mayor. Pues al final, ¿cómo no van a ir con estas políticas ¿no? de recorte de libertades? Fíjate lo que se permite, yo no sé, pero Ciudadanos, fíjate lo que está permitiendo decir respecto al convenio, al concierto, vamos, es que ya... Con el carisma, aviso a navegantes. Con el carisma que tiene Albiol. Sí, ya. Lástima de mucho, todo lo largo que lo tiene de tontos. Os quería comentar un pequeño Twitter que leí el otro día al hilo de lo que comentabas, Adrián. Al hilo de la operación de los CDRs, escribía una chica de un pueblo pequeñito de Barcelona que decía que en su pueblo no había un CDR, pero que a raíz de esta operación ya se había montado la primera asamblea de ese pueblo, o sea, del CDR de ese pueblo. Muy bien, me acordé como la pólvora. ¿Has visto pólvora? No quiero decir nada. Por eso comentaba que al final provocas el efecto contrario. Y no sé hasta qué punto te conviene. Pues gracias a los teleñecos. Yo es que estoy convencida. Tiene que haber, al Albiol, que es otro teleñeco, cada vez que abre la boca se apunta uno diciendo otro más, otra lista más. Bueno, ya que hemos hablado un montón de represión, vamos a hablar un poco sobre la investidura, si os parece. ¿Cómo estáis viendo estas posturas que está habiendo en el independentismo y estas disputas internas respecto al candidato y demás? ¿Con tristura o qué? Sí, bueno, yo sí, a mí me da, o sea, quiero decir que te da pena cuando... Yo digo porque como tenemos la experiencia de aquí, igual también eso te hace ver las cosas desde fuera también, desde otra perspectiva, porque no tienes tantos intereses o tanta necesidad, ¿no?, de hacer otras valoraciones. Yo entiendo que en la política pues sean situaciones complejas y complicadas, que hay intercesión entre muchos intereses, que es difícil conjugar todo, pero viendo la ofensiva del Estado yo creo que tenían que haber superado esas situaciones y haber actuado con un poco más de país, es decir, haber hecho una apuesta más de país y crear una estrategia que diese una respuesta más adecuada desde ese punto de vista. Pero es que igual no se imaginaban... A ver, yo pienso que parte han sido un poco los catalanes con todo, o sea, estamos hablando políticamente, un poco ingenuos pensando que igual no iban a llegar a esta situación. Aunque siempre he pensado que desde luego de tontos no tienen un pelo, porque tenían claro el tema de internacionalizar el conflicto, decimos de nuevo. Pero yo creo que más que lo que les ha pasado también es, bueno, como pasan todos estos terrenos, no es el partido en sí, son las personas que van a salir, ¿no? Quizás nos parece que igual, como va corriendo el tema entre los que están presos, estos habían dejado ahí como a 4 o 5 elementos, 4 o 5 personas, y al salir de ahí no hay un acuerdo porque quizás sea también la persona que no convenza. Hombre, ¿me entendéis? Sí, el tema duda, de... Sí, pero no solo, a mí no me parece solo personal, me parece también que es una cuestión de partidos y de reparto de poder de alguna manera. Sí. Porque es lógico en la política, o sea, quiero decir, pero en circunstancias de estas yo creo que no han tenido la altura de miras suficientes en determinados momentos, solo en determinados momentos. En otros yo creo que han sido muy ágiles y lo han gestionado bastante bien, pero en estos últimos tiempos yo creo que se les ha complicado un poco la vida.
A mí me asombra una cosa. Yo pensaba cuando empezó todo este proyecto, y bueno, yo y otra mucha gente, ¿no? Que ellos ya habían analizado el conflicto vasco y tenían elementos suficientes Pues para no. poder... No, pues es que he hablado con los catalanes y las catalanas con las que yo he hablado, no habían valorado suficientemente y nunca habían pensado que a ellos les iba a pasar esto. Y yo, a mí es una cosa que me ha asombrado, ¿no? Porque Pues eso digo, ellos sí. decían, no, pero como vosotros teníais ETA, digo, ya, pero tenemos que pensar que en los últimos 20 años el todo es ETA es lo que ha funcionado aquí. El todo es ETA. Porque si no, ETA habría sido la mayor organización mundial armada del mundo mundial. Pues y, vamos, según algunos, sí, y claro. tenía que haber ganado, porque vamos, éramos toda la población vasca ETA, ¿no? Entonces, eso a mí me ha llamado la atención, pues por lo visto, no digo que no lo tuviese Yo pensaba que igual- pero la mayoría desde luego no lo tenían No previsto, y pensaron- eso les ha pillado yo creo un poco Claro, que a traspiés. iba a remeter tanto, ¿no? El Eso es, Estado. eso es. No pensaban que iba a llegar a tanto, porque aquí tenían la justificación adecuada, pero ellos pensaban que allí, siendo pacíficos y llevando esa estrategia a cabo, no iba a tener tan fácil el Estado español un tipo de actuación así. Entonces yo creo que les ha pillado un poco a traspiés. Sí que creo que están intentando ahora mismo retomar la situación, y sí que ahora veo otra disposición, ¿eh? Pero estos meses es verdad que han sido, yo creo que complicados para entender un poco los pasos que se estaban dando. Y ahora también yo creo que nos viene... Yo creo que no se puede predecir absolutamente nada porque claro, ellos dan un paso, pero los demás dan dos. Estamos leyendo ahora mismo en nuestro medio amigo VilaWeb de Cataluña que la Guardia Civil entra a la sede de Diplocat, que Ya. no sé si ya entró ya en el mes de octubre o no sé. Sí, es una deriva muy peligrosa, que al final, Sí. pues, estás viendo, bueno, algunos impasibles, otros con rabia y dolor, pues cómo se recortan libertades básicas. Hemos visto también cómo han registrado medios de comunicación. Bueno, pues Y cómo los tienen en el punto de Sí, mira sí. todavía, o sea, quiero decir que siguen. Y unos antecedentes que igual, porque ya si vives aquí, pues puedes intuir lo que podía venir. Igual ellos, como comentabas tú, Marine, pues no intuían y no sabían que podía venir una deriva de estas características. Que al final, ya estamos viendo, al final lo que ocurre en Alchazu, que te acusan de terrorismo, pues ahora con los CDRs. Sí. Aquí cerraban medios de comunicación, allí pues también, pues bueno, creo que no han cerrado, pero lo tienen en el pero punto de registrar mira, ¿eh? y sí. Y acosar a periodistas también. Entonces, claro, pues bueno, una deriva peligrosísima, como hemos comentado. ¿Ante qué escenario nos podemos encontrar si finalmente el independentismo consigue investir a Jordi Sánchez? Porque entendemos que el gobierno español le comentaba que en cuanto hubiera un gobierno efectivo ya iba a quitar el artículo 155, ¿os lo creéis? No. Además, o sea, ¿cómo va a echar atrás lo que ha hecho? O sea, quiero decir, no es... Eso es lo único que se pueden agarrar. Si es que no tienen otra cosa ahora, otra justificación. Hombre, ya visteis al principio, una cosa que no se va a dar es que fusilen al presidente de la Generalitat, por ejemplo, que es lo que sí. les hubiera encantado. Claro, no lo digo yo, oye, lo dijo dije- el Mendas eso- este, eso o sea, es. que no, por si acaso. Yo no, nada, la retirada del 155 es la tanqueta que tiene en este momento el PP. En absoluto lo va a retirar. Al revés, lo va a hacer más efectivo y Pero lo está hará utilizando más- hasta el rey para eso. Más civilinamente, Sí, quiero decir claro. que lo hará más civilino, pero yo creo que una vez que han puesto bota en territorio, o los echan, o los echamos, o por su propio yo dudo que se vayan, ¿eh? No sé, es que, claro, entre la mayoría de los principales representantes de la soberanía del pueblo catalán han estado encarcelados, huidos, y luego tienes un 155 que al final tu presidenta en funciones es Soraya. Es así. Sí, así Vaya es. tela. La virreina. La virreina, sí. Entonces, pues... La menina, la menina. Que hacen, yo creo que quieren naturalizar eso y que parezca que no, que en verdad las instituciones catalanas funcionan bien y democráticamente y con absolutas garantías, pero no es así. No es así. Está, en realidad, en última instancia, la pica en Flandes la ha puesto Soraya. En este caso. No sé si Sí, queréis sí. comentar algo más de Cataluña o pasamos de tema. Hombre, el problema para mí de fondo, así hablando ya como de plan masas, ¿no? La gente, por ejemplo, que no está igual acostumbrada, está como harta, ¿no? Del tema. O sea, ya son meses, no se imaginaban que iba a pasar esto y a mí me da pena pues que mucha gente no se dé cuenta de lo que se está jugando ahí, que no es un tema baladí, ¿no? Porque le ha dado a cuatro locos las ganas
sino que es un tema serio que, dependiendo de cómo termine el tema, va a repercutir. Bueno, veremos las elecciones generales, luego están otra vez entre medio. Total, el año que viene ya, ¿no? Está todo otra vez. Y han usado ya muchas armas, ¿eh? Porque si os acordáis al inicio, pues bueno, desde la represiva, pero luego y la de intimidación, y la de la estrategia ahora diplomática, y la económica. Y la económica, que fue bestial, bueno, desde el minuto yo 1. Cada vez que me acuerdo de Artur Mas, digo, bueno, sí. la casa embargada. Hubo un mes de titulares con todas las empresas que supuestamente se fugaban y ponían su domicilio social y fiscal en otras comunidades, que casualmente la mayoría se iban a Madrid. Y pues bueno, había titulares de las miles de compañías, empresas catalanas, bueno, y al final pues bueno, Cataluña y sigue, ¿no? Y la economía sigue. Al final era una cuestión, era una guerra más mediática que real en cuanto a efectos en la sociedad catalana. Quitarle el privilegio, porque es así, son muy privilegiados para los negocios. A mí me ha tocado, ¿no? Cada vez que tienes negocios de venta, de estar en Cataluña, pues muchísimo. Como ellos, ninguno. Son fenicios, son mercaderes. No, estos, yo por ejemplo no he temido nunca con aquellas amenazas de que se hunde Cataluña. Estos debajo de las piedras le pintan unos ojos a unas piedras y los venden como monolitos. O sea, desde luego les dan 20 millones de vueltas a los dirigentes españoles, incluso con los títulos comprados, vamos. Pues vamos a hablar un poco de dirigentes españoles, si os Busca parece. Cataluña lliure, que con este Euskadi Escatutar, pegamos de puñetera madre así. El famoso ya máster de Cifuentes. Bueno, hemos estado comentando antes de arrancar, Mabel. Espera. Antes de arrancar. Ya veréis por qué. No, tú. Todo el tema del máster de Cifuentes, y una cosa de la que igual, bueno, no creo que esté pasando desapercibida también, pero son las declaraciones de Pablo Casado, que también salía hablando del máster, ¿no? Y cómo alegaba que había hecho todo conforme a la legalidad, y estaba hablando de un máster de 22 asignaturas, en las cuales 18 se las habían convalidado y 4 que las había realizado con 4 trabajos que en total sumaban 90 páginas. Eso era el máster, y lo decía como si fuera el... Bueno, no sé, es que yo esto ya no lo entiendo nada, o sea. Pues estábamos aquí, la criatura y yo hablando, ¿verdad? Antes de que vinieran los compañeros. Y digo, mira, yo voy a ser la voz del subpueblo. A ver, yo el otro día me planteaba, digo, vale, perfecto, corrupción, está clarísimo, la universidad además me encanta. La universidad Juan Carlos I, Rey Juan Carlos, acojonante, o sea, ya nos cargamos ya directamente la monarquía con esto. Bueno, la corrupción ya sabíamos que siempre bajo mangas, sabíamos, no se podía demostrar, el Casado le ha hecho un favor a esta otra, como diciendo, yo sí, que solidaridad entre partidos. Quiero decir compañeros. Compañeros. Entonces yo me planteaba, oye, yo no voy a poder ser nunca política, no tengo máster. Ya. Entonces me empecé a preocupar cuando me llamaste ayer, digo, o antes de ayer, digo, ¿qué coño? Es verdad. A ver, yo lo que quiero plantear desde aquí es, perfecto, podemos entrar en el conflicto pero a ver, ¿qué imagen se está dando de un político? Cuando yo necesito a Languita aquí. Y lo explicaría muy bien. O sea, ¿desde cuándo la voz del pueblo, una persona elegida y tal, tiene que tener, a ver, unos mínimos, que sepa leer, escribir, o sea, sí, pero ¿desde cuándo aquí hay que tener carreras? O claro, se ha, de alguna manera, a través de los tiempos de la pseudodemocracia, se ha puesto al político, claro, en un puesto de trabajo, al cual se le exige X carreras, X historias, va a tener su sueldo. O sea, estoy uniendo un poco toda la corrupción, todo el tema. Antes que yo recuerde, bueno, te apuntabas a unas listas, si podías apuntarte, si se podía votar, si podías estar en la lista. Y si igual eras concejal, podías ir a la trena al mes siguiente. Algunos saben de lo que puedo estar hablando. Entonces me pregunto, ¿qué pasa? ¿Que la imagen del político va a tener que ser ahora que sea tan corrupto ya que personalmente mienta para poder llegar hasta ahí? Entonces, ¿en manos de quién estamos? ¿Por qué no la gente tiene claro que se puede ser un político y un alcalde y sin necesidad de tener esos estudios, sino de tener la conciencia de que cuando tú estás ahí, estás para servir a tu... O sea, para representar más que servir, no me gusta representar a quienes te han votado. Pero tú, como tal, pues no tienes por qué tener unos másteres y carreras, ¿no?
Sí, pero sí necesitan sí. Mabeles, sí, porque sí. luego están las puertas giratorias. Claro. Y ahí pues tienes que justificar un poco más. Pues, y si Igual no que giras en la cuando puerta, sí, pero y si luego te vas a casa, ¿por qué no? Pero esto es porque estos giran. Claro, Es que no, estos giran, pero ahí está la estos clave, giran, sí. claro. Porque qué casualidad. ¿Quién empezó? Felipe González. Sí, eso es, el Roldán. Aquí bien cerca lo tuvimos, fíjate tú. O sea, quiero decir, entonces sí lo necesitan porque al final, pues eso, van a terminar donde van a terminar. Pero eso es lo que yo te quería decir, Marine, que forma parte de una estrategia para individualizar, es decir, para un puesto de trabajo. Es que se ha convertido... Mira, si los políticos no cobraran, hombre, por favor, a ver quién se presentaba. La mejor oficina de empleo. Claro, la mejor sí. oficina de empleo. Por está eso haciendo quería en yo estos reflejar momentos. esto. Bueno, Perdón, Adrián, ya no... No. Hablamos de Cristina Cifuentes. La verdad que la labor que está haciendo el diario.es, que está sacando día sí día también, y avisaron desde el primer día que tenían un montón de informaciones. Lo que cuentan hoy es que Cristina Cifuentes miente en su currículum desde hace 25 años, Adrián. Sí. Justo, pues antes de venir aquí, entro al diario.es porque era el que estaba destapando toda la información del falso máster de Cifuentes. Y he leído eso, que bueno, y además han hecho un reportaje, la verdad, que muy currado, donde te van despiezando muy bien los 25 años de supuestas carreras y másters falsos de Pero Cifuentes. a ver, estamos hablando ya de carreras. Sí, mira, en su primera legislatura como diputada en la Asamblea de Madrid, Roldán también. aseguraba tener estudios en Derecho y un máster en Dirección de Empresas en la Universidad Politécnica, información que luego desapareció. Eso en su primera legislatura. Y luego dicen, el currículum de la hoy presidenta de Madrid engorda y adelgaza como ningún otro de legislatura en legislatura durante un total de 7 en las que ha estado en la Asamblea. O sea, Pero ¿y vamos, dónde que no estaba la tiene- gente para demostrar eso? Bueno, lo de se compra la universidad ya lo cantaba Paco Ibáñez en los años 70. Todo ¿eh? se vende, Se se compra compra. todo eso. Entonces, El traficante, el artista. Eso es, quiero decir, habría que preguntarse también cómo y por qué se creó esta universidad, que creo que se creó en el 96, casualmente, ¿no? Entonces yo creo que es muy sospechoso de esta universidad. Amiga, todo. Y a mí claro. lo único que me da muchísima pena es la gente que seguramente con mucho esfuerzo económico está pagándola para que sus hijos puedan estudiar ahí, y va y resulta, es una universidad pública, no lo olvidemos, y va y resulta que con esto se está deteriorando todas las titulaciones Sí. que pueda emitir esa. Y eso va a repercutir directamente en los estudiantes. No va a repercutir en esta gente que al final se van a salvar si estos van a ir a otro Claro. sitio. O sea, no tenemos más que ver lo que está pasando con todos los corruptos, que al final ni devuelven el dinero, ni terminan en la cárcel, y además terminan en los consejos de administración de las multinacionales. Entonces ya está bien. A mí eso me preocupa, la imagen que están dando de una universidad pública que va a perjudicar directamente a las personas que están estudiando ahí en este momento. Eso por una parte. Y por otra parte, no tengo ninguna duda de que la Cifuentes es un cadáver político y que la van a quitar pasado mañana. Hombre, es que es Pero, un escándalo. Claro, ya, pero ¿cuál es la solución? Que Rajoy vuelva a proponer a otro corrupto, porque yo no sé si le queda alguien limpio en su partido. Yo lo dudo. O sea, visto lo visto, dudo que en ese partido pueda haber alguien de verdad. Y con el respeto, si hay alguna persona que es medianamente honrada. Igual le porque plantea yo la lo dudo. Menina. De los votantes no me meto, pero me meto con los dirigentes. Y no creo que haya personas que estén limpias, porque yo no creo que en un partido en el que el nivel de corrupción es De el tal que estamos envergadura. conociendo, que no conocemos todo, haya alguien que haya pasado por esa dirección y esté limpio. Me parece imposible, porque si no tenía que haberlo denunciado antes, ¿no? Porque si no puedes estar ahí. ¿Cómo vas a estar ahí viendo todo eso y tú? Pues es imposible. Entonces a ese nivel yo creo que nos tiene que preocupar qué va a pasar en la Comunidad de Madrid, porque el repuesto desde luego no creo que vaya a ser mucho mejor. Es más, el nivel de inventiva de Cifuentes es tal que en su actual biografía de la Asamblea de Madrid pone ella un máster en Administración Pública y Dirección de Empresas en el Instituto Universitario Ortega y Gasset, un título que nunca ha existido en esta universidad. O sea, directamente ya es inventarte el título de una universidad. Yo tengo un máster en la Egusquerra, tía. La verdad Si que lo pongo yo al cuela, ¿no? se está descojonando de todos los estudiantes No, es una- universitarios. es una Es pasada. una vergüenza. Sí, o sea, sí. Y luego el desprestigio de la universidad, pero también, quiero decir, a mí el equipo directivo de la universidad me da grima. O sea, porque ellos son tan responsables como Cifuentes, vamos, en mi opinión, porque las explicaciones que están dando les involucran directamente. O sea, es que no puede ser que un reto de la universidad salga y diga y que salga un catedrático y diga todo, amigos. Hombre, esto no es ni medio, vamos, yo no sé, pero para mí sería el hazme reír de cualquier país. O sea,
y alguien tendría que tomar cartas en este Menos mal asunto. que no está Fraga, o sea, que sí, porque si no, a mí me da miedo que revivan Reanimator, por ejemplo, a Gallardón. Joder, tú. Sí, Gallardón Sí, tiene... pero los jóvenes tampoco, fíjate tú, ya ves, Pero el Gallardón- Casado y and Company, Pero y el Alonso y que el otro, Gallardón ¿no? aún es 50 y... pues, fíjate que tiene como yo, 58, o sea, que aún está Somos muy... jóvenes. Claro, somos jóvenes, como para dirigir. A mí me da miedo. Y luego, bueno, pues la opción del Gabilondo... ¿No? ¿Qué? Puede ser. Pues a mí no me disgusta, por ejemplo, a mí me Hombre, parece un tipo... pero yo no creo que va a salir, porque, estamos porque mayorico. Ciudadanos ha dicho claramente que el PP proponga una alternativa, y si el PP propone una alternativa, Sí. pues la van a votar. Entonces, qué miedo, ¿a quién lo de pondrán? Gabilondo para mí es salir a hacer algo porque no habían hecho nada. Entonces dice, bueno, vamos a intentarlo, pero hombre... Pero ¿te imaginas cómo tienen que estar? ¿A quién presenta? ¿Cómo estáis viendo la posición de Ciudadanos en todo esto? Pues Aprovechando- de intentar blanquear, pero como no puede porque el escándalo Es tiene unas monumental. dimensiones que es descomunal, pues entonces ya no pueden hacer, pues bueno, pues encargamos una comisión de investigación y que se depuren responsabilidades políticas, ya es que no les vale ni eso. No. Ah, por eso han tenido que ceder. Pero vamos, a mí me parece que muy tibia, ¿no? ¿Dónde se ha quedado todo aquel plan de regeneración? Porque ellos iban a ser los adalides de la limpieza, ¿no? En contra de la corrupción. ¿Y dónde ha quedado todo eso? O sea, es que el PP no tendría que estar gobernando en la Comunidad de Madrid. O sea, primero fue Esperanza Aguirre, fue Ignacio González, el otro el de la moto, y para terminar aquí, yo creo que sí se tenían que haber unido para hacer realmente un cambio de gobierno. Aunque la verdad es que del PSOE yo espero bastante poco como cambio, como alternativa real, ¿no? Sí, pero por lo menos haberle dado un buen varapalo al PP, ¿no? Pero en este caso yo creo que no, que se eso, pues cambiar algo para que nada cambie. Pobre Madrid. Desde luego, y la, madrileños capital y del, madrileñas. la capital del imperio y, Que vaya- y fíjate tú qué ejemplo. Pues ya saben a quién no tienen que votar. Sí, Sí. Y luego, como comentaba Mariné, también, pues lo único que te da pena de la historia es a esos alumnos, alumnas y los docentes, ¿no? Que estarán ahí, pues habrá muchos que honestamente currando día a día y para sacarse su formación de una escuela pública, bueno, una universidad pública, y que pues al final también esta reputación e imagen tampoco les va a ayudar a ellos, a No. quienes evidentemente no conocían este caso y hacían su día a día de formarse y estudiar. ¿Creéis Trabajar. que estos tratos de favor son generalizados en toda la enseñanza? O... Buah, ¿quieres pensar que no? Al menos en las instituciones públicas, Queremos académicas pensar que no, públicas, sí. pero... Yo creo que os decía lo de Paco Ibáñez antes, porque de alguna manera yo creo que sí se dan esos tratos de favor. Igual no a esta escala, pero yo sí no quiero negar que sea posible que se den. Yo creo que no funcionan los sistemas de inspección y de control precisamente de las instituciones públicas en ningún sentido, en la universitaria ni en ningún sentido. Quiero decir que se ponen en las leyes instrumentos para que se pueda hacer un control, pero yo creo que no funciona. Es de lo que menos funciona de la legislación, para ser sinceros. De todas maneras, Y eso- enseguida han cogido como que es el PSOE a través de este profesor que le llegan los papeles. Ah, sí, un a la- supuesto profesor a la- afiliado del PSOE. ¿Eso qué Bueno, pasa? Que pero será una desviación mata- para que... matar al mensajero. Cortina de ¿no? humo. Es que- No, porque no ha dicho nada incorrecto, o sea, que no vengas ahora a poner la paridad del profesor eso, este. te iba a decir, es matar al Porque es- mensajero para no hablar del mensaje, ¿no? Ahora es muy asustable el tema de la corrupción que hay. Desanima políticamente bastante. Sí. Sobre todo, bueno, a la gente ya está hasta, lo que digo, la masa está hasta, pero la gente que más o menos somos militantes, desanima bastante que se haya llegado a decir, porque bueno, a mí hay mucha gente que dice, yo no quiero saber nada de política. Eso es ser de derechas, siempre lo he dicho. Siempre es un- O ves que son todos corruptos, también es ser de derechas. Pero que tapa, por ejemplo, pues lo bien que se está haciendo en otros sitios, ¿no? O lo que he dicho yo antes con el tema de Navarra, ¿no? Bueno, la crispación ha bajado bastante y yo creo que, no sé, yo personalmente tengo que decir que vivimos mejor que hace unos años. Sí, O sí, sea, sin es una duda, cosa... sin duda. Y que se han hecho muchísimas cosas. Sí, se han hecho. Que habrá que empezar un poco lo que antes creo que Adrián tú lo has soltado también, diciendo que no se hablan de las cosas que se han hecho, ¿no? O sea, no sé a raíz de qué estábamos hablando, que siempre el cuatripartito, las risas que Ah, estamos sí, haciendo. sí. Y nos está diciendo, pues, claro, no hace más que decir la UPN, es que el cuatripartito terrorista, pero ¿por qué no dices?
por lo menos la gente que estamos viviendo de rentas básicas y que tenemos la situación que tenemos, la facilidad que se nos ha dado, se nota un montón a ese nivel, Pero cómo se ha muchas cosas, agilizado, se ha hecho muchas cosas. como muchas cosas, o sea, Faltan muchas por hacer, ¿eh? Sí, pero es es que el no se puede en discurso. 4 años solo. Es el discurso identitario y ya está. Al final la oposición está con el raca nacionalista identitario y de... Ya está. Bueno, de hecho antes he visto un cartel por ahí de una charla el viernes en Guarte, creo, de Ana Beltrán, pues con su... Ah, sí. Con Sí, su... sí. Bueno, la ruta hasta que está haciendo de la batasunización de Navarra. Está de gira, está de gira. Sí, sí, sí. Pues bueno, y así Desde todos que los no días. se oía de Ribatasuna. Qué desde que nivel, no se oía de Maribel, Ribatasuna, mira qué bien. es la memoria histórica de Ribatasuna. La La Beltrán. Ana Beltrán, lo que nos faltaba. Bueno, vamos a ponernos un poco serios y os proponía para hablar un poco de los últimos sondeos y encuestas que está habiendo de las intenciones de voto en las encuestas sobre las elecciones generales en España, y es que están dando ya varias encuestas que Ciudadanos ganaría las elecciones. Uf, ¿qué implicaciones puede tener esto? Yo no me fío nada de las encuestas, lo digo desde ahora. Sí, igual no de las encuestas, Nada, pero el PP va a seguir ahí. Pero, oye, pues yo no lo tengo tan claro. Yo Yo sí. creo que sí marcan tendencia. Y yo creo que sí, La moda. las encuestas marcan tendencia. Sí. Quiero decir que igual no puedes hacer mucho caso a esto, pero si ya se van repitiendo y cada esto se van, pues yo creo que hay que tener cuando menos en consideración lo que dicen. Y yo sí creo que es posible, porque yo creo que la gente en España está harta del PP y está harta del PP por este grado de corrupción, y lo he dicho antes, pero si la alternativa es Ciudadanos, lo que no son conscientes los españoles y las españolas es de que es una involución todavía mayor. Quiero decir, que se han tragado el mensaje de Rivera de que, vamos, ellos van a limpiar España, ellos van a hacer, ellos... Y es mentira, es palabrería pura y dura. Y aquí lo estamos viendo bien claramente con la involución que están planteando claramente en contra de los derechos históricos, como pueden ser el convenio y el concierto, aunque fíjate que yo soy bastante crítica con ellos, pero ya volver a ese debate del franquismo ya me parece, vamos, el no va más, ¿no? Entonces a ese nivel yo creo que sí tiene posibilidades de ¿tú crees ese voto. que nos vamos a afrancesar? Porque para mí el Macron es el Rivera. Pues, o sea, nos sí, vamos sí, a... sí. Mira, por ahí sí que me podría creer el tema. Pues yo creo que sí. Y eso me parece todavía Sí, mucho más preocupante y mucho más Hombre, mira, peligroso, deja- porque esto significa que tenemos 20 años por delante hasta que la Claro. sociedad Al sufra final- las consecuencias de esas sí, sí, políticas sí. y sea consciente. Totalmente. A mí lo que me preocupa es que en 2015 se quedaron a 200 y pico votos, creo, de entrar en el Parlamento de Navarra, y que ahora las últimas encuestas Les dan sí que les dan entran. que entran. Y bueno, puede ser cierto porque al final la distancia era mínima, era un puñado de votos. O sea que eso también para que nos demos cuenta de la importancia que tiene votar, dicho esto. Y bueno, pues muy peligroso porque al final tiene un discurso, aquí lo tratan de maquillar, pero al final no cuela, es claramente antiforal y nuestros derechos históricos les parecen antiguayas, hay que suprimir. Y del Ebro para abajo no se corta ni un pelo. Y de hecho, ese discurso populista saben que le está dando votos y les da fuerza. Y evidentemente vamos a tener un problema si consiguen sacar lo que les dan las encuestas. Aunque bueno, todavía queda tiempo. Pero al final es una marca blanca, como digo yo, un poco del IBEX 35. Pero bueno, pues con gente más joven, más guapa. Y que como son nuevos, pues entonces tampoco les pueden destapar muchos casos de corrupción. Es así, y uno de los principales elementos diferenciadores que tiene con el PP es precisamente el ataque al autogobierno y creo que incluso un discurso más jacobino. Mucho más recentralizador, Sí. ¿eh? No sé si queréis comentar algo más de Ciudadanos. Para mí es Pijolandia especificado en unas siglas. O sea, es el ejemplo Sí, pero de, no la- podemos- de lo que es la derecha joven. O sea, así como estamos viendo ya al PP, como que está ya casposo, está... O sea, ya hablamos ya como imagen ya. Y por eso yo, bueno, pues os puedo dar la razón más por él, que venga, según la masa, la nueva savia. O sea, la nueva savia, y que, bueno, lo de que has dicho tú, Arión, de Navarra, eso sí que... Claro, cuando yo he dicho antes que no me creía, me refería más bien a nivel estatal. A nivel de que entren aquí en el es desde luego que van a entrar. Porque aparte, vuelvo al principio de toda esta hora que íbamos hablando, Navarra sigue siendo un laboratorio, y a este nivel de cuatro partidos, de tal, de pruebas de esta y tal, estupendamente. Sí. O sea, Somos cobayas. yo lo único que quiero es, de verdad, no se puede, yo hago una petición, no se puede retirar el PSOE tranquilamente.
a relajarse a casa, a un spa. Si quieren les pagamos algo. A nivel, fíjate, capaz de una partida para que se vayan de vacaciones durante la campaña, que vean de lejos la política, se relajen, ¿no? Bueno, Sí, yo, de yo, hecho- yo creo que les van a mandar a casa rápidamente. Y muchos de esos votantes van a ir a Ciudadanos. Eso es Sí, lo preocupante. O el sea, votante, que no sí. va a ser solo un voto del PP el que va a ir a Ciudadanos, sino que va a ir voto de los socialistas, que ya manda narices, ¿eh? Manda narices. Pero yo creo que no debemos infravalorar, que decir, que igual nosotros ¿Cómo nos se va a reímos un enfadar poco. Esparza con los Ciudadanos, eh? ¿Quién será el titular de Ciudadanos aquí? Alguien tiene que ser alguien conocido que dé morbillo, ¿no? Pues no sé si os acordáis, pero en las anteriores elecciones hubo algún Oh, lío sí, con algún sí. candidato de Sí. Ciudadanos aquí Sí. en Nafarroa. Yo creo que ahí, vamos, parecía todo cloaca pura y dura, porque Sí. fue a pocos días, Sí, 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 no sí. sé si 2 días antes de las elecciones, incluso todo publicitado por el Diario de Navarra. Y Por eso yo es que creo me que era trae- la forma de intentar anular a Ciudadanos para que ese voto, que ya intuían que iba a ir ahí y que podía ser inútil, fuera a PP-UPN. Sí. No sé. Son estrategias, sí, electorales. Pues que- puede ser esa parte divertida. Si no nos das, bueno, sorpresas. Yo pues quisiera, ya lo hablamos también del tema de Podemos. Parece que la cosa está más tranquila ahora. Pero pues pena. Sí. Bueno, La tranquila situación. en el Sí, sentido pero de que no, varias no ahora, tenemos, ¿no? De repente. no tenemos titulares todos los días, pero yo creo que el lío sigue montado igual. Oye, esa plataforma que he oído y que ha salido asamblada, un nuevo partido Orain. aquí en Nafarroa. No. Asamblada política y social. He leído en el Noticias hoy. Estoy en ello. 3 hombres en la foto. Ah. Me Ahí va, llama pues estás mucho- fresquito de hoy. Ah, pues ni idea. Ah, yo lo he visto Oye, en el- si en alguien el- sabe algo que nos en diga. el diario de Noticias. Ahora sí. tenemos al Sí. jefe ahí Y Y mirando. me ha llamado la atención. Se especulaba con un partido de los críticos de Ya, pues, Podemos. es que a mí eso me ha sonado un poco, pero... Ya, puede ser, ¿eh? Ah, bueno, y que decían, no sé, pues el otro día yo personalmente estuve hablando con Laura Pérez y no me dijo... Mujeres no había en la foto. No, digo, o sea, tres no, y si señores- no me lo habría dicho tranquilamente Sí. y yo no habría tenido ningún problema en decirlo. No, pero a mí me ha sonado eso, ¿no? Como a una... un sector crítico, sí, pero- además incluso yo creo que creo recordar que me dijo al revés, que ya no había montado nada ni... O sea... No sé, yo no tengo ni idea, pero Bueno, bueno. apareced. Por eso pregunto. Apareced, mostraos. No sé, estoy buscando, pero no encuentro nada de momento. En el Noticias venía en un recuadro pequeño, una foto y ponía Asamblea Política y Social. Y O sea, que leí- entonces ahí ya no van a hacer lo de la paridad, ¿no? Si sois Desde solo luego tres, esa foto a mí me llamó la atención. mejor para que no se Dicho, haga, joder, para que qué no se hagan margen de X, entrada. para que no se hagan X personas por ahí. Para ir cerrando ya la tertulia, ya que estamos hablando de Ciudadanos, ¿creéis que el discurso de Ciudadanos puede calar verdaderamente aquí en la sociedad navarra? Sí. A ese nivel ha calado en muchos sitios, ¿por qué no? Pues una prueba más, lo que te digo, el Parlamento Navarro, pues es... Vamos a probar. Es un mensaje tranquilo de... Bueno, a mí me preocupa, pero no creo que si se presentan a las elecciones desde luego hagan mucho hincapié aquí en el Con lo de tema la foral. foralidad. Eso es, porque si se meten ahí yo creo que ahí van a tener cuando menos una piedra, ¿no? En el, Sí, en el pero los- zapato, pero si... Los si modernos moderan- ya dicen que pero- podíamos ya dejar las cosas medievales, Ya. que somos... Pero si moderan ese discurso de alguna manera, pues yo creo que sí tiene. Y va a traer a colación muy bien, va a traer a colación el discurso, ojalá la gente se meta y estudie la ley foral y los fueros y se ponga al día. Ciudadanos nos podía hacer ese favor. Sí. ¿Eh? Oye, debatir en la calle, está estupendo el tema. Sí, es interesante, es un tema bien interesante. Yo creo que aquí sí. no va a calar como en otras comunidades, No, pero pero bueno, tiene- también es sintomático, es curioso que Ciudadanos tiene un origen catalán. O sea, bueno, sí. totalmente. Hombre, claro, empezaron Como, ahí. como nació- reacciona A la- Ciudadanos. a la y independencia. fíjate dónde está ahora. Sí. Entonces, pues La bueno. Hombre. fuerza ganadora de las elecciones. Hombre, ellos ahora antes se llamaba UCD, ¿eh? Una cosa así. Querían un poco ser los nuevos Adolfo Suárez, que siempre ha gustado mucho la imagen. Pero yo de creo que Adolfo. son estos más involucionistas. Por todavía. supuesto, eso es lo que iba a decir, que querían estar ahí como en medio y es que son mucho más derecha. O sea, no es la derecha rancia, a la derecha de es la la derecha. derecha moderna que todavía Neoliberal, es más, así todavía que, es bueno. más engañosa, bueno, que hace falta tener másteres, cosas de estas para... Sí. Sí, bueno, tiene un ascenso meteórico, como se dice en estos casos, en pocos años. Muy auspiciados por el tema en Cataluña. Y bueno, veremos a ver qué derivadas tiene. Porque, bueno, al final el PP, claro, está tan desgastado con todos los temas de corrupción. Estos son nuevos.
Sí, son el verdad. referente para el español medio Sí. unionista de fíjate lo bien que lo están haciendo en Cataluña, Sí, sí. pues bueno, pueden tener un discurso potente en los próximos años. Bueno, pues vamos cerrando, que van a dar ya las 12 de la mañana. Hemos pasado aquí una horica hablando de temas aquí, se ha pasado volando. Les que no queríamos hablar. No, es que no hay ganas de hablar. Marine, que no podemos decir nosotras Ya, eso. de verdad, tienes toda Adrián igual sí, que hemos dicho más que abre él. Que casi no le dejamos ni hablar. Ya, eso estaba pensando, digo, joder. No, muy bien, muy bien. Bueno, pues Adrián, Mabel y Marine Millesker, berriro mengurekin egoteagatik, y bueno, nos emplazamos a siguientes. Ya estamos ya acabando ya el curso, ya. Nos quedan poquicas, pero bueno, alguna más caeréis. Y nada, como siempre os agradecemos que os animéis a charlar aquí un ratico de estos temas de actualidad. Bueno, Eskerrik mira, asko. suey, Agur. 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 Perdí. Y bueno, nosotros ya cerramos ya Pase Alecu, último minuto antes de llegar a las 12. Nosotros volvemos mañana aquí a las 10 de la mañana para cerrar la semana con algún temica más. Y nada, hasta entonces, Onguizán, Bierarte, agur.